Bueno, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Para mí es un honor en esta tarde compartir el tema titulado Generalidades y consideraciones del marco legal de protección radiológica. Nuestro enfoque principalmente va dirigido al personal de radiología y enfocado directamente en el área de radiodiagnóstico. Como objetivos principales, pues primero, socializar el marco legal que exige la Dirección de Protección Radiológica para el uso de radiaciones ionizantes en nuestro país y también reforzar los conocimientos básicos de protección radiológica para la comprensión del ejercicio diagnóstico en radiología. Bien, buenas tardes, antes que nada. Para empezar de lleno con los conceptos en los que vamos a ver el marco legal y los aspectos de teoría, vamos a hacer una pequeña reseña acerca de los principales momentos históricos en el desarrollo de la protección radiológica como tal hasta el día de hoy. Empecemos hablando sobre las radiaciones como todos sabemos. En 1895 se da el descubrimiento de los famosos rayos X, gracias a diferentes experimentos que estaba realizando Wilhelm Conrad Röntgen en Alemania. En 1886, cuando se dan a conocer, después de un 28 de diciembre del 95, todo el mundo empiezan a popularizarse y a utilizarse de forma desmedida. Los rayos X, cuando se hacen del público, del conocimiento, recordando que estamos en el siglo XX apenas, hay un proceso de un nivel de magia, de credibilidad bastante poco científico en el momento, y nadie se percataba de todas las implicaciones que podía tener a efectos de la materia viva, las radiaciones. En ese momento, las radiaciones se pueden utilizar para el entretenimiento. Era una novedad en que las personas podían ir simplemente a un lugar donde se emitían rayos, pasaban su manita, pasaban su piecito, y era una maravilla. Las personas con las que podían contar con la tecnología del momento para poder ofrecer este tipo de entretenimientos, enriquecieron. Y tanto es el asunto que en algunos lugares los rayos X llegaron antes que la electricidad incluso. Siendo así en lugares como en algunos hospitales donde se tenía que generar manualmente la energía eléctrica para poder hacer uso de las radiaciones. Antes de los años 1900 se empieza a implementar el uso de las radiaciones en la medicina. Como bien sabemos, una de las personas más representativas de este momento un poco precoz de la radiación es Becquerel. Becquerel se encargó de hacer pequeñas observancias acerca del uso que se tenía indiscriminado de las radiaciones que generalmente se utilizaban para el entretenimiento, que iba de la mano con el desarrollo de, por ejemplo, de las tecnologías como el cine o las proyecciones por imágenes. Él empezó a hacer observaciones acerca de los posibles efectos que podían tener el uso desmedido de estas radiaciones. Es así como, viendo el potencial que tenían estos rayos X, decide utilizarlos para hacer exploraciones, sobre todo en el tórax. Y se empiezan a crear los primeros equipos que se conocen como radioscopios. En 1897 se establece el primer radioscopio médico que tenía muchos fines, ¿verdad? Uno de los fines que está registrado en la historia que tuvo mayor uso fue el del diagnóstico de pacientes con tuberculosis en estadios tempranos que lograron salvar muchas vidas. Era tanta la oportunidad que se podía ir mejorando en el ámbito de la salud que se hacían campañas en las escuelas para poder ir a tomar rayos X a los niños y saber si estaban o no en un proceso sano o de enfermedad. A la par de todo esto, tenemos a un personaje, una mujer histórica para la carrera, quizás uno de los elementos y pilares fundamentales de nuestra historia, que es Marie Curie. Curie, en 1898, está haciendo estudios del uranio. Ella empezó a hacer estudios a la par de su esposo Pierre Curie, que estaban analizando de dónde venían las fuentes de radiaciones que emitía el uranio. Curie establecía de que esta naturaleza propia de esta materia tenía que tener alguna interacción con el entorno, pero no fueron ellos, sinceramente, quienes se encargaron de establecer cómo funcionaba esto. Curie
Marie Curie se dedicó con Irene, su hija, a hacer un desarrollo posterior, en las décadas posteriores, acerca de otros elementos, pero en esta primera instancia, ellos empiezan a tratar otros elementos como por ejemplo el polonio o el radio. Es aquí cuando ya empiezan a observarse la naturaleza de la radioactividad. Sin embargo, como tal, no había sido explícita, al menos antes en el siglo pasado. Para principios del siglo XX, en 1901, se hace un estudio en Estados Unidos sobre la acción fisiológica de las radiaciones del radio, donde participan en conjunto Pierre y Marie Curie, y se establecen diferentes protocolos en los que pueden utilizar estas sustancias para tratar diferentes enfermedades. Una de ellas es el cáncer, sobre todo el cáncer que se da en piel. Era una novedad, era la tecnología del boom de ese momento, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de medida que evitara las sobreexposiciones o las sobreirradiaciones de ese momento. Es en este momento donde nacen todos los procesos que ahora conocemos como la teleterapia y la braquiterapia. ¿Por qué? Bueno, en esos procesos que se hacían, se implementaban agujas de radio en la piel o sobre el cuerpo para poder tratar los diferentes tumores. También nace una técnica propia de Marie Curie que se llama la curiterapia, en la cual se hacían inserciones de estas agujas de radio en los tumores directamente. Bueno, como bien sabemos, ahora ya tenemos la teleterapia, la braquiterapia, pero es en este momento donde se dan los primeros pasos de esas tecnologías, ¿verdad? Muy precoces. Un poco después, en 1902, se da por primera vez en Estados Unidos un estudio acerca de la explicación de estos procesos de radiaciones, de los materiales que emitían radiación, y Marie Curie y Irene Curie explotan estos conocimientos hasta el punto de poder establecer la radioactividad, definir cuál era la radioactividad de todos estos elementos. Luego pasamos a un segundo evento en la historia de la protección radiológica, que es directamente la radioprotección. A principios del siglo, en 1904, quizás el pionero más grande que tienen en protección radiológica es el señor Becquerel. Él, al hacer las observancias que había venido observando desde el descubrimiento de los rayos X, empieza a documentar los efectos que estos tienen y llama la atención de toda la comunidad en general. Es aquí, en este periodo que dura aproximadamente unos 10 años, hasta 1914 por ahí, donde se hace el primer estudio en efectos nocivos de las radiaciones. Esto fue debido a un estudio que cataloga a 400 médicos que fallecieron producto de efectos nocivos de las radiaciones. A partir de este estudio empiezan en todo el mundo a popularizarse los pininos, los primeros pasos que tiene que dar la protección radiológica. Sin embargo, todo se estanca. Como bien sabemos, fue el proceso difícil a nivel mundial donde se estalla la Primera Guerra Mundial. Y las desviaciones que se tenían para el marco científico, donde se podían desarrollar muchos avances, pues se desvían para el área de la industria, de la guerra y del manejo de todas las consecuencias que tiene la guerra. En esto también participa Marie Curie, porque se crean los primeros equipos móviles que existen en la historia, que se conocen como los Petit Curie, que se popularizaron en 1914 en ambos bandos de los países que estaban en contienda, como por ejemplo Francia y Alemania. Es aquí donde se empiezan a tener técnicas para el abordaje y la realización de radiografías con equipos móviles. Los Petit Curie constaban básicamente de un equipo, de una unidad móvil, de un vehículo, donde se instalaba toda la unidad que proporcionaba la energía y otra donde se instalaban el área de la atención a los soldados, porque directamente era para la guerra. Poco después, cuando todo este conflicto pasa y otra vez se retoman los estudios en avances científicos para el bienestar de la salud, en la década superior a los 20, se generan las primeras técnicas de control de exposiciones. Hay muchas personas que empezaron a hacer observaciones, estudios
directamente relacionando las exposiciones con sus efectos. Y es aquí cuando empiezan a generarse, a determinar cuáles son los conceptos básicos que se manejan hoy para la radiobiología. Una de esas es la creación de un detector de radiaciones. Como sabemos, las radiaciones son un tipo de energía del aspecto electromagnético donde no podemos nosotros poder visualizarlo, sino que necesitamos de artículos especiales, de herramientas especiales que nos permitan detectarlo. Por ello, en la década de los 20 se crea, gracias a Müller y a Geiger, el primer contador Geiger. Es en este tiempo. Y se llega al año de oro de la protección radiológica. Es de ahí cuando se marca un cambio en la medicina del antes y del después. En 1928. En 1928 se empiezan a establecer aparatos con la tecnología que se contaba en ese momento para poder detectar las radiaciones, para poder manejar un mejor cuidado acerca del uso de estas, y se crea a nivel internacional la primera Comisión Internacional de Protección Radiológica, que no se establece como tal al día de hoy. Sin embargo, tuvo un proceso político a nivel global y es hasta en Estocolmo donde se da que se emite la segunda Comisión Internacional de Protección Radiológica, que dura un largo periodo. Es la principal y primera ente reguladora de las radiaciones. En 1930 se establece el primer límite de dosis y esto se hace para todas las personas que funcionan como operadores para las radiaciones en diferentes ámbitos. No solamente en el área de la medicina, que es quizás el que menos se trabajaba en ese momento, sino también en el área de la industria, en el área del comercio, porque se empieza a comercializar el radio. Una cuestión que fue muy lucrativa en la década de los 30 debido a que era popular. Servía para muchas cosas, la emisión de luz sin necesidad de una energía eléctrica. En la industria se populariza para cosméticos, para artículos decorativos, para los artículos del hogar, etc. Y se da el famoso caso de los años 30, que también marca una pauta que hay que mencionar en Estados Unidos, donde obreras que trabajaban para las relojerías trabajaban con plomo radioactivo y estaban en unas condiciones insanas completamente y desconocidas hasta el momento, donde manipulaban plomo con su saliva, con sus pinceles, llevándolos a la boca, y se da la primera crisis en protección radiológica. Las obreras de estas industrias empiezan a padecer de cáncer en la cavidad bucal y empiezan a asociarse a aquellos efectos que Becquerel décadas atrás había empezado. Otra vez, la protección radiológica renace después del conflicto bélico y se empiezan a hacer otra vez estudios en esta área. Las obreras de radio marcan el principio de toda una investigación que ahora ya lleva casi un siglo de estudio, en el que se están estudiando los efectos a largo plazo que pueden tener el mal uso de las radiaciones. En 1942, desgraciadamente, el mundo vuelve a entrar en conflicto con la Segunda Guerra Mundial y todo este proceso, y se desarrollan las radiaciones a nivel industrial. Como bien sabemos, a los que les guste ahí la historia, pueden darse cuenta acerca del proyecto Manhattan. Y es bien interesante mencionarlo, porque la persona que estaba a cargo de la protección de los trabajadores que tenían que desarrollarse en estas tecnologías, tenía que garantizar que estas personas no se sobreexpusieran o no tuvieran los efectos que ya se habían ido viendo en los años posteriores. Hay personas muy importantes acá que se deben de proteger y el que está a cargo es Stanton. Lo pueden buscar ahí para que ustedes se den cuenta. Empieza a establecer los primeros protocolos de protección radiológica y entonces es ahí donde ya se maneja una evolución hasta el día de hoy de esta área. Ya para terminar la parte de la historia, podemos hablar acerca de la radiobiología. Luego del conflicto de la Segunda Guerra Mundial que se establece la Organización de las Naciones Unidas en 1945, en la década de los 50 se empiezan a observar leucemias en las personas que vivieron los estragos quizás más enérgicos de la guerra. Aquellas personas que sobrevivieron a las bombas como las de Hiroshima
y Nagasaki, las de Japón. Estas personas que sobrevivieron empezaron a tener efectos mutógenos en todo su contenido hereditario, en su material genético, y desarrollan también muchos tipos de cáncer. El principal o el que marcó el principio de la observancia de ellos fue un incremento de leucemias de todos aquellos descendientes de estas generaciones que sobrevivieron a estas catástrofes. En 1954, en la misma década, se establece el NUCIER, que es una comisión que se encarga de la regulación de las energías a nivel mundial. Y al límite de dosis que ya se había establecido en la década de los 30, donde los operadores con radiaciones ya tenían un límite que no debían de sobrepasar, sufre un cambio y vuelve a bajar. Todavía no es el actual, pero se desciende. Esto a raíz de muchas cosas. Primero, porque no se tiene claro cómo funcionan todos estos efectos. Y segundo, porque las tecnologías han desarrollado y empiezan a construirse equipos que emiten menor cantidad de radiaciones y se hace un mejor uso de ellas. O sea, se empiezan a optimizar. Como sabemos, en la década de los 70 se desarrolla quizás una de las máquinas más hermosas de la medicina, el TAC. En el 72 nosotros tenemos el desarrollo de la tomografía, un aspecto que también se empezó a vincular con la protección radiológica, como todos sabemos hasta el día de hoy, y es así como se llega hasta la década de los 90, donde el CIPR establece nuevamente un recorte de la dosis a la que se pueden exponer los operadores, y también establece un límite de dosis para el personal. Es así como se llegan a las radiaciones modernas, a protección radiológica que tenemos hoy en día, en la década de los 2000 y el nuevo milenio, donde nosotros descubrimos tecnologías de punta que reducen hasta 5000 veces la dosis que se obtiene por ejemplo, una radiografía de mano desde hace un siglo atrás. Así que esa es una pequeña introducción de historia. Pasamos ahora a lo que nos conlleva, ¿verdad? El marco legal. Y en esta ocasión, pues, comentarles que lo hemos tratado directamente sobre los tipos de autorizaciones, las notificaciones, los requerimientos y todas las prácticas que son de cada uno de los tipos de licencia de la actual normativa que tenemos vigente hasta el momento. Es muy importante que se conozcan el marco legal o que lo conozcamos, porque son las medidas necesarias que nos van a permitir conocer las regulaciones y los requerimientos sobre el uso de las radiaciones ionizantes a la cual estamos trabajando día con día. Y es ahí donde comenzamos con el artículo 65, en donde, de la Constitución de El Salvador, en donde se establece que la salud constituye un bien público, por lo cual es obligación del Estado dictar una normativa que nos ayude al buen uso y a la regulación del uso de las radiaciones ionizantes. También el artículo 191 del Código de Salud, en la sección 42, nos habla sobre las medidas de protección radiológica, y nos manda al Código de Salud a emitir un reglamento especial para regular el uso de las radiaciones ionizantes. Es así como en el año de 1995 se conforma la Comisión Nacional de Protección Radiológica, que posteriormente fue UNRRA, y hasta ahora como la conocemos como DPR o Dirección de Protección Radiológica. Es muy importante que conozcamos que en el área de radiodiagnóstico tenemos dos documentos que son muy vitales e importantes en la radiología, y uno de ellos es la norma técnica para la radiología diagnóstica e intervencionista. Les he colocado ahí la fecha en que se emitió. Y el artículo 1 nos manda que prácticamente son donde se establecen los requisitos de protección radiológica que deben cumplir los titulares, los responsables de protección radiológica, y las instalaciones en donde se realizan las prácticas diagnósticas y de intervencionismo, en donde se utilizan equipos de rayos X. Este es uno, entonces tenemos que recordarlo, ¿verdad? La norma de radiología diagnóstica e intervencionista.
Y viene uno que es principalmente el que nos dicta todos aquellos requerimientos cuando se instala o se cierra o se le hace cualquier tipo de modificación a una área de radiología, que es el Reglamento Especial de Seguridad y Protección Radiológica, el cual fue publicado en su diario oficial un 18 de marzo del 2002. Y este tiene como objeto desarrollar las disposiciones fundamentales del Código de Salud en lo relativo al uso de posesión de las fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes. Y la gestión de los desechos radioactivos. Este también es el que incluye la importación, la exportación, el almacenamiento, el transporte de todas aquellas fuentes de radiación que se pueden manipular en el país. Este reglamento consta de 158 artículos y la normativa es de 57 artículos. Bien, continuando con la línea nacional, vamos a hablar acerca de las autoridades que son a nivel local y a nivel internacional. Por ejemplo, pueden ver ustedes en pantalla que el organismo regente a nivel internacional, como todos sabemos, es la OIEA por sus siglas en español, el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Otros organismos que intervienen en el área de la protección radiológica, tenemos los centros de investigación nuclear que pueden ser propios para cada país, el CERN, que es uno de los centros a nivel internacional establecido en 2 países en Europa, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La Comisión Nacional se encuentra en América. La Autoridad en Protección Radiológica a nivel internacional que rige todos los protocolos que nosotros hoy en día utilizamos correctamente, es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, es la CIPR, así lo van a poder encontrar. Pero a nivel nacional, nosotros tenemos la Dirección de Protección Radiológica establecida así en el 18, antes conocida como ONRA, como les dijo mi compañera, pero existen otras comisiones que también pueden buscar a nivel regional y a nivel local. Por ejemplo, tenemos la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es la que rige los marcos en todo el mundo, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas y el Consejo de Seguridad Nuclear. Entramos ahora a lo que es la gestión en protección radiológica y nos tenemos que familiarizar bastante con a lo que se refiere notificación y autorización. En el artículo 26 del reglamento nos establece que una notificación es el documento mediante el cual se informa a la autoridad reguladora la posesión de fuentes de radiación o la intención de realizar una práctica. Más adelante les voy a detallar algunas de las prácticas en las que solamente es necesario realizar una notificación. Ahora, la autorización es una práctica o actividad asociada al empleo de fuentes y es el documento legal que faculta al titular, en este caso los titulares recordemos que son los directores de cada uno de los hospitales en donde hay equipos de rayos X, a realizar la práctica o actividad de acuerdo a la solicitud presentada por el interesado de conformidad en el presente reglamento. La autorización pues la encontramos en el artículo número 28 del reglamento siempre. Todo lo que les voy a comentar a partir de ahorita pues es del Reglamento Especial de Seguridad y Protección Radiológica. Y es ahí donde entramos a las prácticas que solo requieren notificación. Son 7, pero en esta ocasión para no sobrecargar un poco la diapositiva, pues les he colocado solamente 4 y podemos ver que están los rayos X dental intraoral, densitómetros óseos, medidores nucleares con fuentes de baja actividad y los rayos X de seguridad para control de carga. Las prácticas que se requieren solo de notificación, pues las pueden encontrar en el artículo 27 del reglamento. Y ahora vemos los tipos de autorización de operación. Aquí es donde más de alguno ha dicho qué tipo de licencia tienen y ahí es donde algunos dicen son tipo 1, tipo 2, pero es muy importante que los manejemos y nos familiaricemos por cuestión de sabiduría o para conocimiento propio. Entonces tenemos la licencia de operación tipo 1, que es el documento por medio del cual se autoriza la ejecución de la práctica, en donde se emplean fuentes de categoría 1 y 2.
y estos procedimientos suelen ser más complejos. En la licencia de operación tipo 2 es el documento mediante el cual se autoriza la ejecución de las prácticas, pero acá la seguridad se garantiza fundamentalmente en el diseño de la instalación y se emplean fuentes de categoría 3. Cuando se está refiriendo a la categoría 1, 2 y la categoría 3, pues en el reglamento hay un anexo, casi al final está el anexo en donde establecen los tipos de categoría. Y aquí es donde venimos y hablamos un poco sobre las prácticas sujetas a la licencia de operación tipo 1. En su totalidad son 7 y estas las encontramos en el artículo 32. Pero acá, como en esta ocasión nos estamos enfocando directamente en radiodiagnóstico, y podemos encontrar en el literal E la radiología intervencionista. Puede ser laboratorio de cateterismo cardíaco, que en algunos hospitales, o unidades de terapia endovascular, como lo es en el Hospital Nacional Rosales. Pero ahora bien, cada tipo de licencia de operación pues lleva sus etapas. Y una de ellas es la etapa de construcción, etapa de operación y etapa de cierre. Estas etapas son aplicables para tanto la licencia de operación tipo 1 como para la licencia de operación tipo 2. En la etapa de construcción, como lo dice su nombre, es la construcción y diseño de la instalación. En la etapa de operación comprende la ejecución de los trabajos previstos, y en el cierre es cuando se decide cesar de alguna práctica y el desmantelamiento y descontaminación, si lo hubiera, de esa unidad. Pero ahora venimos y hablamos cuáles son los requisitos para la licencia de operación tipo 1. Estos los encontramos en el artículo 35 y recordemos que uno de ellos, una de las prácticas que encontramos en la licencia de operación tipo 1 es la radiología intervencionista, que ustedes la pueden conocer como laboratorios de cateterismo cardíaco, unidades de terapia endovascular. Y esto es lo que debe contemplar lo que nosotros presentamos ante la DPR, que son las características de las fuentes a emplear, que es el anexo número 4 que presenta el reglamento, el programa de protección radiológica, un plan de emergencia, la evaluación de seguridad, que incluya un análisis de riesgo, así como el nombre del responsable de protección radiológica y la nómina de los trabajadores. A partir del 2018, pues fue agregada el literal F, que es una constancia de aptitud psicofísica de los trabajadores, y esto prácticamente también sería anexarle lo que es las constancias médicas que se le realizan al personal por el control médico anual, que incluyen todos los exámenes de laboratorio que así lo dictamine el médico. Y también cuando le presentamos un listado de capacitaciones, incluso, bueno, si están previstos a este año renovar permisos, pues si están ahorita más de 2 o 3, ustedes pueden pasar ahí al que le corresponde a realizar el permiso, un listado de asistencia, y ponerle el nombre de la ponencia del día de ahora o del tema, y así ustedes presentar, bueno, nosotros fuimos tantas personas que estuvimos en el tema del día de hoy. Y ahora venimos y hablamos sobre las prácticas sujetas a la licencia de operación de tipo 2. Recordemos que esta nos hablaba que prácticamente la seguridad nos la brinda el diseño de las instalaciones y que son menos complejas a la licencia de operación tipo 1. Y aquí venimos y esta nos habla en el artículo 39. En su totalidad son unas 8, si no me equivoco, y en el literal H es lo que nos hemos enfocado el día de ahora, que son los equipos de rayos X para diagnóstico médico. Podemos encontrar la braquiterapia, medicina nuclear, rayos X de seguridad para inspección corporal u obtención de imágenes de seres humanos con fines distintos al diagnóstico, aceleradores lineales, densímetros nucleares portátiles y los medidores nucleares con fuentes de alta actividad. ¿Cuáles son los requisitos para la licencia de operación tipo 2? En esta los encontramos en el artículo número 39
Y de igual manera que la licencia de operación tipo 1, llenar un anexo de las características de las fuentes a emplear, el anexo número 4, un programa de protección y los procedimientos de emergencia o plan de emergencia. De igual manera, el nombre del responsable de protección radiológica y nómina de los trabajadores y la constancia de aptitud psicofísica de los trabajadores. En esta constancia de aptitud psicofísica es igual a la licencia de operación tipo 1. Aquí les hemos resumido un poco sobre lo que les acabo de comentar. Entonces, tenemos que la radiología intervencionista es una licencia de operación tipo 1 por el grado de complejidad de la misma y este tiene un periodo de vigencia de 3 años. Tenemos radiología para diagnóstico médico y medicina nuclear y por lo que hablábamos, ¿verdad? Que la seguridad radiológica nos la brinda el diseño de las instalaciones, es una licencia de operación tipo 2 con un periodo de vigencia de 4 años. Y así tenemos la radiología dental intraoral, que solamente necesitamos presentar ante la Dirección de Protección Radiológica una notificación a través del titular de autorización, ¿verdad? Que en este caso sería el director de los diferentes hospitales donde hay equipos antes mencionados. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de la clasificación de zonas. Como bien sabemos, nos estamos enfocando en el área de radiodiagnóstico. Hay otras áreas como el área de intervencionismo, el área de radioterapia, tienen diferentes clasificaciones, pero hoy nos vamos a concentrar en radiodiagnóstico. Hay que empezar definiendo que las zonas se establecen en el artículo 12 de la norma técnica, pero solamente se hace la mención de ellas porque en el mismo reglamento, en la norma, pueden ustedes observar en los requisitos mínimos que se establece hasta la señalización de estas zonas. Siendo así, la zona controlada, que la pueden encontrar con detalle en el artículo 91 del reglamento especial, que establece que va a ser aquella zona donde se emitan las radiaciones. Estamos hablando en este caso de generadores. Debe de estar, como sabemos, cerrada, debe de tener esos espacios con la habilidad de que permita el paso de los pacientes, de los operadores, de quienes necesiten ingresar, pero al momento de la emisión de las radiaciones debe garantizarse el sellado de esa habitación. La zona controlada siempre va a estar señalizada. Es una cuestión de reglamento que debemos de cumplir, que debe estar señalizada como tal, como una zona controlada. Y luego también tenemos la zona supervisada. Si ustedes se van literalmente en el literal A del artículo 93, ustedes pueden encontrar que dice que es la zona que colinda a la zona controlada. Esta zona en particular debe de tener todos los mínimos requerimientos que debe de cumplirse según la norma para poder establecerse como tal. Uno de los requisitos que por ahí me preguntaba, mire, ¿siempre se tiene que llevar una dosimetría de fondo? No. Esto solamente se va a establecer después de un análisis que se hacen a través de las memorias analíticas y por supuesto que la DPR diga se necesita. En este caso se necesita, se debe hacer el empleo de dosimetría de fondo en el área de las zonas supervisadas. También recordar que ambas zonas no son de permanencia ni de espera para los familiares, para los pacientes, para el personal operativo. No, en estas zonas solo se trabaja el momento en que se hacen las exposiciones o en el que se transita el paciente. De lo contrario, no. Completamente prohibido para estas zonas. Estamos familiarizados el personal de radiología con los principios universales de protección radiológica desde la carrera, pero no está de más siempre reforzar un poco y ponerlos en práctica. Recordemos que para el cumplimiento del objetivo fundamental de la protección radiológica existen los 3 principios básicos en los que se basan las recomendaciones de la ICRP y estos son justificación, optimización y límite de dosis. La justificación en el reglamento está contemplada en el artículo número 59 y es donde toda prueba o tratamiento que pueda incrementar la exposición a radiaciones ionizantes debe producir un mayor beneficio al individuo que el perjuicio debido a la exposición. La optimización la encontramos en el artículo número 63 y esta la conocemos como los principios de ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible, porque sabemos que la dosis de radiación debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible
Esto, sí, ya les comenté que es en lo de las siglas ALARA, en el artículo número 63. Y los límites de dosis tenemos que en el artículo número 65, donde ya hemos donde el médico ya se justificó la práctica y que se optimiza, es obligatorio que todas las actividades o prácticas que se desarrollen, que todas las prácticas que se desarrollen, que ninguna persona pueda recibir dosis de radiación por encima de los límites establecidos. Y con esto le damos los principios fundamentales y ponemos en práctica todo aquello referente a la protección radiológica. Luego tenemos las medidas universales de protección radiológica que también nos hace recordar a la carrera desde los principios de la universidad y las medidas. Para continuar, quizás podíamos hacer una pequeña dinámica que nada menos hacíamos con la jefe hace unos días ahí en el hospital, hablando acerca de los principios. En el reglamento ustedes pueden encontrar una definición completa sobre las responsabilidades que se deben de tener y se van a dar cuenta que no somos solamente los operadores en radiología los que cumplimos con estas responsabilidades. Quiero invitarles a hacer la reflexión y a ver si pueden poner ahí en el chat de quién ustedes creen que es la principal responsabilidad del cumplimiento del principio de la justificación y de quién creen ustedes que es el principal responsable del cumplimiento de los principios de la optimización y del límite de dosis para él. Vamos a ver qué nos escriben por ahí. Pueden decir, bueno, yo creo que el principio de justificación es el principal responsable y vamos a ver qué nos dicen. Pero, entrando ahora con las medidas universales, nosotros tenemos igual 3. La primera es la distancia. Las medidas universales nos van a servir en la práctica, ¿sí? Siempre en el ejercicio. La distancia, como bien sabemos, es una relación inversamente proporcional que tiene con respecto a la protección. A mayor distancia, menor es la cantidad, la energía, la dosis que va a recibirse cuando se exponga. Esto corresponde a que la física isotrópica que tiene el espectro electromagnético debilita. Mientras mayor sea el espacio que existe, va reduciendo su energía. A esto se le conoce como la ley del inverso del cuadrado. Ajá, correcto. Donde se va multiplicando a menor grado la intensidad baja mientras más distancia se guarde. Así que la primera medida que ustedes pueden conservar es la distancia. La segunda medida universal que se debe de implementar es el blindaje. Todas aquellas estructuras que permitan la detección, la atenuación de las energías ionizantes nos van a servir como barreras de protección para poder tener una dosis menor. Aquí tenemos una gama de herramientas, de implementos que podemos hacer mención. Los vidrios plomados, todos los implementos de protección radiológica como el collar, el mantel, ahí los tienen ahorita en pantalla, los biombos móviles, los biombos fijos, los plegables. Tenemos el gorrito, las protectores gonadales, los guantes plomados, los lentes, recordando de que existe una relación directa de todo el uso de estos hacia los órganos que son más sensibles a la radiación y los que son un poco más resistentes. Aquí tenemos en pantalla los que les estaba mencionando. Estos corresponden a la segunda medida universal de protección radiológica. Hay que hacer un uso correcto de ellos, por favor. También hay que cuidarnos a ellos todo el tiempo en el ejercicio del hospital. Recordemos que al final son herramientas, ¿verdad? Pero por favor es bien importante protegerlas. Y por último tenemos la tercera medida universal de protección, que es el tiempo. Aquí se gradúa que entre mayor sea el número de veces la frecuencia que se exponga, mayor va a ser los efectos estocásticos que pueden tenerse. Y también entre mayor sea el tiempo en que se expone, más es el efecto o más es la unidad que se expone de materia viva hacia las exposiciones. Ya vamos a entrar al área de radiología para que entendamos un poquito más acerca de esto, pero debemos recordar que las exposiciones no deben de ser frecuentes, o sea, en materia de tiempo, no deben de realizarse con una periodicidad bastante corta y tampoco se deben de extender, no tienen que tener una duración prolongada, tienen que ser, cumpliendo el principio de Alara, tan bajo como sea posible. Ahora vamos a hablar de un concepto que debemos conocer en el área de protección radiológica, que es el POE. Veamos, el POE
Nosotros vamos a definir al POE como el personal ocupacionalmente expuesto. Directamente se relaciona a aquellos que operan el equipo. Ya tenemos a los licenciados, los estudiantes que estén en formación, los radiólogos al momento de hacer alguno que otro estudio, alguna adquisición de imágenes, los ingenieros que le están dando mantenimiento al equipo. Todas estas personas están ocupacionalmente expuestas, pero también debemos recordar que también tenemos a el personal del hospitalario que se vincula a las prácticas radiología, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de los quirófanos, de los médicos, de enfermería, que todo el tiempo se están exponiendo y debemos de cumplir para ellos las medidas y los principios siempre, ¿ya? Hay que tener exposiciones justificadas. En el artículo 31 de la norma, ustedes pueden encontrar quiénes son las personas que se autorizan a nivel nacional que puedan operar los equipos. Así que ahí van a encontrar quiénes sí y quiénes no. Aquí tenemos, yo quería agregar esta diapositiva acerca del límite de dosis que se deben de cumplir. Y vamos a hablar acerca de límites de dosis para una dosis efectiva, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando aquella que va a ser de acuerdo al factor de ponderación que vamos a manejar, ya sea para el equipo, para el tipo de tejido o para la unidad de masa que se esté rodeando. Ahí vamos a recordar principios que nosotros vemos en la universidad como la dosis equivalente, la dosis absorbida y la dosis efectiva. Pero se establece y todavía está en vigencia que para los, como pueden ver en la gráfica, para los trabajadores en el área de radiología, se establece hasta 20 milisievert por año en promedio de 5 años. Si usted tiene una dosimetría por un periodo de 5 años y en promedio cada año no se excede de los 20 milisievert, todo está bien. Es como se debe de hacer. Pero para el público, no debe de excederse. Esto no es en comparación de 5 años, esto es establecido para cada año como 1 milisievert por año, ¿sí? Y ahí tenemos otras dosis, por ejemplo, para las dosis equivalentes de Gray, que ya les voy a mencionar porque está en esta gráfica. Y es porque la radiación tiene efectos sobre la materia que se irradia. Recordemos que los rayos X pertenecen al espectro electromagnético, específicamente a la radiación ionizante, que son aquellas que son capaces de interaccionar con la materia y generar iones. Esa es la característica particular en la que causa efectos en los que tenemos que poner atención. ¿Cómo recordarán? En la carrera nosotros vemos el aspecto de la radiobiología. Esta es la rama de la radiología que aborda los efectos sobre las células a nivel atómico y a nivel molecular. Estamos hablando de los efectos sobre la materia viva. Existen dos tipos generales que nosotros tenemos que recordar y mantener presentes todo el tiempo. Estos son dos que son radioinducidos, los estocásticos y los deterministas, ¿sí? Cuando se abordan estos temas, generalmente a la hora de hacer este tipo de ponencias, mire, ¿cómo puedo diferenciar uno? ¿Cómo puedo diferenciar otro? Bien, primero entendamos cómo es que funciona el asunto a nivel de interactuar con la célula y después podemos clasificar y darles características a cada uno. Aquí tenemos las acciones que tiene la radiación ionizante. La radiación ionizante tiene dos tipos de acciones que se manejan a nivel de tejido. Una es la acción directa y la otra es la indirecta. La acción directa se da cuando la energía que deposita el rayo X, que interactúa con esta materia, logra modificar la estructura del átomo y por ende de las moléculas. Esto es por simplemente la potencia que lleva. Recordemos que nosotros allá en las técnicas manejamos potencia, el KB, los MA, todos estos factores que debemos saber modificar porque no vamos a estar sobreirradiando a un paciente si no se necesita. Y esta es la acción directa. Pero la acción indirecta, que es quizás un poco de las que debemos de tener más cuidado, es cuando la interacción se da en aquellas sustancias que están alrededor de la célula. Por ejemplo, todos los radicales libres que se liberan al momento de que la radiación se expone, altera las diferentes sustancias que están alrededor de la célula y estas empiezan a causar daños hacia la célula, como les mencionaba, los radicales libres que se generan por las exposiciones ionizantes. Al haber entonces una interacción, por ejemplo, la acción directa que puede modificar las moléculas tan complejas como las del ADN, empieza a realizar un daño. Este tipo de lesión puede tener diferentes caminos. Si el daño
es irreparable y la célula empieza a causar su propia muerte, entonces nosotros vamos a determinar como este efecto determinista. Y ese es un principal punto con el que lo pueden determinar. Si la célula se muere, es un efecto determinista. Pero si el daño no causa la muerte y es subletal, a esto le conocemos como un efecto estocástico. Y pueden haber diferentes escenarios. Si se repara, pero aún reparándose conforme pasa el periodo de tiempo y la célula no se repone, vuelve al proceso del daño letal y se muere, pues entonces tenemos un efecto estocástico determinista. Es un proceso más complejo. Si la célula se repara y no se repara de la forma correcta, la célula se transforma y es donde tenemos los procesos que alteran el material genético, aquellas lesiones hereditarias, los efectos que va a tener esto, las mutaciones, y estos son los efectos estocásticos más comunes. Y luego tenemos el mecanismo de reparación donde la célula sí logra repararse, logra tener su misma configuración y funciona normal. Entonces, en este caso, se dio una exposición adecuada porque la célula volvió a funcionar. Pero cuando el daño causa que la célula se repare, estamos hablando de efectos estocásticos. Vean ahora las principales características que podemos definir de los estocásticos. Su consecuencia va a ser a nivel de la célula como un daño subletal. La célula no se va a morir. Se va a transformar, se va a regenerar, se va a sanar o se puede regenerar para después morirse. Que es aquí donde nosotros puntualizamos el límite de dosis y la opción y la ocupación del principio del tiempo. No se debe de exponer de manera continua, prolongada, porque no le damos el tiempo suficiente a la célula para que sane. Entonces, si la célula no tiene ese espacio, puede mutar. Y aquí es donde nosotros podemos tener apariciones de diferentes mutaciones, cáncer, génesis del cáncer, etc. Otra característica que tienen los efectos estocásticos es la probabilidad de la que ocurran. No la gravedad, solo la probabilidad de que ocurran. Esta va a aumentar con la dosis a la que se exponga. Mientras mayor sea la dosis, mayor probabilidad van a tener de generarse. No existe una dosis umbral, es decir, nosotros no tenemos un parámetro para poder medir y decir, a partir de este momento entonces sí va a haber un efecto estocástico. No lo tienen, no hay dosis umbral. Se producen transposiciones de dosis moderadas bajas y aquí viene el principal característica que debemos de abordar. Vamos a hacer aquí bien puntuales. Al momento que nosotros estamos emitiendo las radiaciones, nosotros tenemos toda la radiación útil con la que estamos obteniendo imágenes para el paciente. Tenemos nuestro campo colimado donde nosotros necesitamos observar y hacemos uso correcto de las radiaciones. Pero la radiación que se utilizó ahí generó otras radiaciones y estas radiaciones derivadas interactúan con el aire, con la materia adyacente, con toda la demás materia que está ahí, que causan dosis muy bajas. Estas son las dosis a las que hay que tener mucho cuidado y las podemos evitar con el uso de implementos de protección radiológica, manteniendo la distancia, colocándonos en el área adecuada de la sala, porque estas dosis bajas, a pesar de que no nos van a causar un efecto determinista, sí se van a acumular en el cuerpo y estas son las que pueden causar un efecto subletal. Son efectos estocásticos. Y por último, también pueden ser de naturaleza somática o hereditaria, es decir, que van a causar un efecto en el momento, en el tejido, en la célula, o lo vamos a poder observar hasta que ya haya un efecto tardío, ya después generacional. Luego tenemos los deterministas. Les quise hacer puntual aquí en esto para que observaran acerca de cuáles son aquellos efectos que sí existen, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, pues tenemos en la piel, tenemos eritemas, quemaduras, alopecia. Miren qué increíble cómo puede ser irreversible a los 4 Gray, pero a los 7 Gray ya esto ya es irreversible. La descamación, atrofia, efectos retardados en la piel, en el ojo, que es muy radiosensible. Recuerden, si ustedes se van a exponer con el uso de radiaciones directamente, utilicen sus protectores de cristalino. Para esto, vean los efectos que pueden tener. Pueden haber opacidades, pueden haber cataratas, producto de los efectos deterministas. Para el sistema hematopoyético podemos tener una pancitopenia, podemos tener infecciones, hemorragias, anemia,
con una dosis umbral de 0.5. Y aquí tenemos una característica que hay que puntualizar. Los efectos deterministas, a diferencia de los estocásticos, sí tienen un umbral. A partir de esa dosis recibida, se deben de esperar efectos que van a producirse. Debajo de eso, por eso se debe manejar mucho el límite de dosis que nosotros tenemos que exponernos. En el caso del tracto digestivo, observen que pueden haber cambios en el intestino delgado, justamente en el epitelio, o daños en el intestino grueso, que va a producir una pérdida de función correcta de esto y se pueden generar síndromes cuando las exposiciones son de muchos graves. Ya lo vamos a ver más adelante. En el sistema nervioso central pueden haber un engrosamiento de vasos asociados al sistema nervioso central, disolución de la materia blanca, mielitis en el caso de que se expongan hasta 50 Gray. Otros órganos como por ejemplo el pulmón puede tener una neumonitis o los riñones que pueden tener nefrosclerosis. Miren. Entonces, ¿será adecuado saber acerca de los efectos? Sí. ¿Cuál es su naturaleza? Sí. Recordemos, los estocásticos no van a tener un umbral. Generalmente son de aspecto hereditario y más tardío. Los vamos a ver generacional. En cambio, los determinísticos, no. A ellos sí los vamos a ver que el efecto es somático, es de inmediato y sí tienen un umbral por el cual pueden actuar. Voy a poner ahí esa imagen que encontré muy bonita. Bien, hablemos de dosimetría. Una vez hemos visto todas las posibles lesiones que nos vemos ante los efectos estocásticos y deterministas, pues es importante la manera en cómo lo vamos a cuantificar. Y una de ellas y la más vital es la dosimetría y el buen uso del dosímetro. Bueno, entendemos como dosímetro personal, que es el detector de radiaciones de tipo ionizantes, y este principal objetivo es integrar las dosis de radiación recibidas por el personal expuesto. Los resultados provenientes del análisis pues se cuantifican y estos nos los hacen saber y puede, a lo que conocemos con el nombre de lectura dosimétrica, puede ser mensual, bimensual, trimestral. Media vez nosotros hemos utilizado, pues le hemos dado un buen uso al dosímetro, ¿verdad? De lo contrario, pues lastimosamente seguirá mostrando, como ustedes ven, cuando se les entrega el historial de dosimetría anualmente, que dice BMLR, pero porque estuvo en la cartera, estuvo en el locker, entonces no lo utilizamos de la manera adecuada, siendo necesario por cualquier tipo de incidente o accidente que se pueda registrar en cualquier área. Recordemos que tenemos compañeros acá que están trabajando tanto en el área de intervencionismo como en el área de radiología con miscelánea, y es muy importante que durante los procedimientos intervencionistas sea el buen uso del dosímetro y que este nos va a garantizar, no nos va a cuidar de la radiación porque aún está la creencia que esto nos cuida de la radiación, sino que es para tener un mayor control y cuantificar lo que nosotros recibimos de radiación durante un procedimiento. También tenemos los tipos de dosímetros. Bueno, acá tenemos el dosímetro de película, el dosímetro de termoluminiscencia, que es el que en nuestro caso en el Hospital Nacional Rosales el que se maneja, y el dosímetro digital. El dosímetro de película, pues este nos indica los niveles de radiación cuando una pequeña parte de película se ennegrece con diferentes campos de filtro. El dosímetro de termoluminiscencia, estos son cristales que los rayos X o los rayos gamma producen microcambios y esto se va a evidenciar a través de una luz perceptible. Y están los dosímetros digitales que al parecer su información pues es precisa y confiable, y estos cuentan con unos sensores electrónicos, parecen unas memorias de USB, usted la instala en una computadora y ahí directamente le da cuánta dosis de radiación ha recibido o si siempre se maneja en el valor medio en el límite de registro, que es lo que conocemos cuando vemos BMLR. Ahora bien, en el reglamento de protección y seguridad radiológica, pues en el artículo 102
El titular de autorización dice que debe de mantener los registros de exposición ocupacional durante la vida laboral y después de ella, al menos hasta que alcance o hubiera alcanzado la edad de 75 años y durante no menos de 30 años tras el cese de trabajo en el que estuvo sometido a exposición ocupacional. También aquí el titular de autorización pues debe de registrar las labores en las cuales estuvo sometida a exposición el personal, las fechas de empleo y las dosis, y también el registro de las dosis relacionadas con algún tipo de incidente o accidente que se haya generado dentro de las áreas de radiología. Entonces es muy importante que el titular de autorización, en este caso, pues mantenga todos estos registros para poder brindarle el día de mañana, venga el compañero a pedirlo, pues se les pueda brindar adecuadamente. Y es así como le damos fin a este tema que, como les mencionaba al inicio, pues hemos visto parte del marco legal que se encuentra en el reglamento vigente actualmente y sobre los requerimientos, las prácticas que influyen en cada uno de los tipos de licencia y las notificaciones. Para si quieren hacer consulta acerca de los materiales que nosotros preferimos, les dejamos los sitios de consulta. Todos los materiales donde nosotros encontramos la información los descargamos de estos sitios. Principalmente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde hay artículos muy buenos si quieren informarse. Por supuesto, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión Internacional de Protección Radiológica, donde están todos los protocolos que ustedes pueden buscar acerca de temas específicos de protección radiológica, y también la Dirección de Protección Radiológica, donde buscamos los reglamentos y las normas que solamente ingresan al sitio y lo descargan gratis. Muchas gracias a todos por estar presentes en la teleclínica. Esperamos tenerlos en la siguiente.